elementos. Ya. En lo que tenemos que ya hacer hoy sería solo las herramientas, entonces. Sí, solo las herramientas, las Las dos herramientas imágenes. que vemos en esta foto. Sí, las herramientas que vemos ahí vamos a hacer con Ya. no sé, estrategias gráficas, ya les explico Como al la imagen final. que nos mandó puede ser Gaby, que decía punto focal al lado. Ah, ya. Gracias, Sí, Gaby. Pero sería de ustedes los dos vayan proyectos, observando, de los el dos libro que... proyectos, del libro que ustedes escogieron. A ver, vamos a continuar, me parece que nos quedamos aquí en herramientas y hablábamos del tema de la proporción. ¿Cómo saber que un espacio está proporcionado? Entonces, el espacio exterior es igual que un interior en cuanto a un tema de sus límites. Siempre va a haber algo que le delimite. Y ese límite es el que a nosotros nos va a hacer ver. Visualmente captamos. Es ancho, es angosto, es alto, es bajo. Entonces, necesitamos saber primero qué le contiene ese espacio. En esta imagen de aquí, es más, me quedé creo que con este ejemplo, lo que le limita va a ser este muro de aquí, esta pared, en donde tienen estos elementos como si fueran mallas, jardines verticales que suman. No hay nada en este lado de acá. Nosotros necesitamos tener mínimo 2 elementos de cierre como para poder tener una percepción en cuanto al tema de proporción. Cuando la proporción, déjenme compartirles esto. Cuando la proporción es, vamos a dibujar. Hagan de cuenta que este de aquí es el terreno. Esta es una cubierta, otra cubierta. ¿Sí? Estoy con 2 casitas. ¿Ya? Esta de aquí es una casa y aquí es otra casa. Este espacio de aquí es el ancho, ¿no es cierto? Este espacio de aquí. Hagamos de cuenta que este espacio de aquí es A. Y este espacio de aquí va a estar condicionado el alto para observar un tema de proporción en cuanto mide A. Si A es igual a A, hay un equilibrio, hay una proporción. Yo podría poner cualquier elemento de cualquier forma, ¿sí? Podría poner, por ejemplo, un árbol. No va a incidir mayormente en realidad. Pero, si es que por si acaso, aquí cambió, y yo hago esto. Yo cojo A, y esto es así, y esto es así. Entonces, aquí se quedó A, y ahora esto es la mitad de A. Esto quiere decir que es un espacio angosto. La proporción cambió. En vez de ser armónica, ¿ahora qué es? Voy a ver algo vertical. Hay un encierro. La percepción como tal de la persona que pase ahí va a ser de encierro. Entonces, si yo pongo un elemento vertical aquí, sobresaliente, ¿qué voy a hacer? Voy a acentuar la proporción. Entonces, en este caso, va a tocar considerar, lógicamente, sabiendo cuál es la función, pero podríamos considerar algo que no llegue más allá de la altura que tengo. ¿Sí? Por lo menos como para poder seguir percibiendo lo que está dentro de ese espacio. Ahora, ¿qué pasa si es que, en cambio, es al revés? No hagamos de cuenta que es angosto, sino en este caso, que es esto. ¿Ya? ¿Se observan? En este caso, esto de aquí es 2A, esto es A, A y A. Aquí se puede decir que el espacio, las casas estas que le limitan, en este caso, solo le están dibujando, pero no le contienen. Le contienen cuando la proporción es similar, cuando yo tengo el mismo ancho que el mismo alto, está contenido. Cuando es más angosto, le asfixia, le encierra. En este caso, solo le enmarca. Entonces, aquí hay mayor libertad como para poder trabajar algo grande, algo mediano, algo bajo. Aquí sí, porque además mi campo visual va a ampliarse. ¿Ya? Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que considerar el momento de diseñar. No sé si una de mis alumnas queridas, Martinas, creo que tienen un jardín en la casa, que es como un pasillo largo, de 9 metros de largo, ¿sí? Que es interior, ¿sí? Hay niños, de lo que leí en el ejercicio. Entonces, por ejemplo, ahí yo ya tendría que percibir, tengo una pared que es ciega, la del cerramiento, pero la del frente también es ciega. Ahí, ¿qué está diciendo? Esto se aprieta, se vuelve como si fuera una salchicha.
yo quiero enfatizar eso o yo quiero que eso se vea más amplio. Entonces, una vez que ustedes están conscientes de cuál es la proporción de su espacio, vamos a empezar a ver las herramientas que hemos visto antes y la forma de colocar los elementos. ¿Estamos claros por aquí, muchachos? ¿Sí? Sí, Gaby. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Pero antes de pasarme solo un segundito. Cuando ustedes ya contemplan qué es lo que les va a enmarcar, cada uno de los elementos que forman parte de ese espacio tienen que tener una proporción en cuanto a la medida y la cantidad de elementos que ponemos en base al tamaño del elemento. Si ponen muchas cosas, hace mucha bulla. Entonces, hay que ver incluso la cantidad de materiales que vamos a utilizar. No nos vamos más allá de 4 materiales, pero considerando es más que uno de los materiales es el quicuyo, es el llano, es el césped. Entonces, eso también hay que considerar el momento de la proporción. El siguiente tema es hacer la interpretación gráfica, que es para lo que les estaba invitando a ver el tema este de las aplicaciones, en donde nosotros consideramos el emplazamiento de la edificación, la forma del terreno, que es lo que hicimos en la primera observación, qué forma tenía, y en base a esto nosotros podríamos ayudarnos para ir haciendo los trazados. ¿Se acuerdan que había una imagen al inicio trapezoidal que yo les decía por qué de adrede pusieron ahí vegetación? Y era como para ir perfilando de mejor forma el terreno, que se perciba de diferente manera. Eso nos ayuda el momento en que contemplamos el plano desde arriba. Por eso tenemos que trabajar en planos, es mucho más fácil. Veamos las conexiones, vemos los accesos, la forma, pero aquí hay un jueguito también simpático. ¿Por dónde sale el sol? ¿Por dónde sale el sol? A nosotros, dentro del tema de jardinería, nos condiciona mucho, porque vamos a saber cuántas horas luz de exposición van a tener las plantas, y en base a eso ustedes podrán decir si va a florecer, no va a florecer, la planta es de sombra, la planta es de luz, se va a quemar, ¿qué le va a pasar? Dependemos muchísimo de esa observación, del sol, de la lluvia, las precipitaciones que tenemos, y del clima y del viento. Eso también, sobre todo si tienen terrenos con pendiente, entonces el momento en que se recorre, se intenta ver de dónde a dónde viene el viento. Y eso se va marcando y tiene las respuestas que verse en este tema de implantación. Ahora, una vez que ya está resuelto, a los clientes para armar un jardín necesitan tener este plano. Entonces, no sé si es que le ven en la parte de acá abajo, hay un tema de simbología. Entonces, aquí hay unos dibujitos que les va a ir diciendo, por ejemplo, este árbol se llama ficus, se llama ficus. Y aquí al lado se pone, por ejemplo, cuántos se necesitan. Si es que hay que hacer algo con más detalle, incluso se pone cuál es el nombre común, el nombre científico, cuánto de diámetro debe tener, qué altura debe tener, cada cuánto le vamos a sembrar. Todas esas especificaciones deben estar contempladas en este plano de implantación. En el plano también nos ayudamos teniendo una selección de fotografía. A ver, esta planta de aquí que nosotros estamos colocando, por ejemplo, esta de aquí de inicio, que se llamaba Wabi-Sabi, aquí es esta planta y es así. Entonces, hay que irse considerando también, si es que solo le venden el diseño, por ejemplo, a un cliente, que el cliente sepa en dónde tiene que poner cada planta. O el jardinero a su vez para que pueda instalar, o ustedes mismos al momento que van a instalar, sepan cómo había que organizar las cosas. Y a esto también después se mandan detalles. Hay que mandar detalles constructivos también, elementos como para entender el espacio. Esta es otra forma, por ejemplo, de hacer estos planos de implantación. ¿Sí? Tengo un piso de deck, este piso es acá, las dimensiones, cada cuánto. Si tenemos estas curvas, por ejemplo, trazadas en el jardín, nosotros necesitamos hacer un plano que sirva solo para trazar, que te diga las medidas, y otro plano con la ubicación, con la implantación de cada uno de los elementos. ¿Estamos claros, chicos? Entonces, en base a estas imágenes, vamos a desarrollar el proyecto del diseño del jardín para la próxima semana. Vamos a presentar planos de implantación de este tipo. Ahora, nosotros trabajamos también con detalles constructivos, porque no es simplemente de sembrar. Entonces, por si acaso algún rato tendrás escaleras, hay que indicar cómo va a ser la escalera, cómo es el tema del pendiente. Incluso se hacen detalles constructivos, no sé si le ven en la parte de acá abajo, qué altura debería tener, por ejemplo, un muro que va a sostener un desnivel,
¿Y qué profundidad debería tener el hollado para poder sembrar un árbol? Que en la parte de abajo tienes que ponerle grava, después tienes que poner un poco más de tierra del sitio, tierra abonada, la planta y una mezcla. Pero eso hay que ir indicando. Entonces, eso se aborda dentro de los detalles constructivos. Y la interpretación gráfica, lógicamente, asume también todo el tema de fotomontajes. Si lo van a hacer con algún programa gráfico, lo pueden hacer también con estas aplicaciones que les digo, o pueden hacer también bocetos a mano alzada. Miren esto. ¿Sí? Ahí con toda la habilidad. Son dibujos del Diego Valareso, que es tan diestro con los marcadores. Entonces, pero la idea es comunicar. Eso hacemos. ¿Ya? ¿Estamos claros, muchachos, con lo que vamos? Por favor, recuerden las herramientas. Son básicas las herramientas que vimos la clase anterior. Damián, una herramienta que hayamos visto de jardín. Yo no estaba en la clase anterior, profe. ¿No Esta te es la igualaste? segunda. Pero no te igualaste. Porque yo quise ver las clases que usted me dijo que iba a subir y no estaba. Las clases están subidas en PowerPoint todas. Pero bueno, mi hija que iba a ver. No me igualé, profe. Bueno, tienes que igualarte porque la verdad es que después se atrasan. Chicos, igual, los que ya no alcanzan a venir por alguna razón, no pierdan tiempo. Antes de empezar la clase yo ya les cargué. Entonces, Profe, una herramienta puede ser Martina. el punto focal. El punto focal, muy bien, ¿sí? ¿Qué tiene que tener algo para ser punto focal? ¿Cuál es la O sea, cualidad? Era la armonía. La armonía. La armonía no. Pero ¿Cómo espérame que un se segundo, Leslie. diferencian? El Estamos ritmo. bien, Martina. Sí, el ritmo también es otro. Lo que llame la atención. Pero a ver, Martina, que llame la atención. ¿Quién dijo? Que llame la atención. Yo, No, Muy bien, Martina Priscila, sí. Sarmiento. Muy bien, Martina, apúntese una. Muy bien. Gracias. Otra también sería las texturas. Las texturas, vamos a trabajar el Diferencia color. el color. La transición. La transición es clave en realidad. Es súper fácil trabajar con la atención. Acuérdense de la proporción, lo último que vimos. La forma siempre condiciona. La forma siempre condiciona. Entonces eso también a que le coordine. Si ustedes están trabajando, por ejemplo, en una casa minimalista, ¿cuáles las características que va a tener? Son rectas, son cubos, son fríos, son volúmenes más sólidos, puros. Entonces, la vegetación que va a acompañar a esa no necesariamente será la de un jardín francés, ¿no es cierto? Sí, con demasiada textura, con demasiada topiaria, no va a ser esa. Posiblemente ahí tenemos que ir con plantas que tengan esas formas igual más simples. Que sean más sobrios. Muchísimo más sobrias, que se vean como esferas, que se vean como elementos verticales, planos. Entonces vamos jugando con cuál es el elemento que le contiene y cuál va a ser la respuesta ante eso. ¿Estamos claros, chicos, con el tema de las herramientas? Aparte de esto, Sí, muchachos, con los libros que yo les he mandado a revisar, también se pueden ayudar. La ventaja de todos estos libros es que son hechos por gente apasionada por esta rama. Entonces, van a poder llegar desde su experticia también. El hacer jardines es algo que a uno le sale del corazón. Y siempre cambian, siempre van cambiando las cosas porque es una cuestión de relacionarse con un medio natural. Entonces, yo les puedo hablar de mi parte, llevo trabajando en esto 15 años, pero de cómo yo empecé, cuando inicié con jardines, a lo que ahora puedo saber es solo un tema de experiencia. Le metes mano y sabes el comportamiento de las plantas y de los jardines y de la gente a lo largo del tiempo. Entonces, les invito, es una cosa muy linda, yo sé que les va a ir muy bien en el trabajo de la próxima semana. Han analizado los jardines, yo he revisado todos los que me han mandado y yo veo que lo han hecho muy bien. ¿Qué les parece? Ahorita veámonos unos 15 minutitos y abordemos de una vez vegetación, para que tengan claro cuáles son las clasificaciones que abordamos, ¿ya? Por si acaso, está abierto también en el campus ya lo de vegetación y les he compartido un link en donde van a hablar, por ejemplo, de plantas. Entonces van a mostrar la planta, nombre común, nombre científico, para qué sirve, de qué color es, las flores. Hay algunas plantas que les puede servir para la selección también del trabajo que tenemos que hacer. Gaby, ¿creo que pueda subir las clases grabadas? Sí, el único problema que tengo es que son demasiado pesadas.
pero estoy en esas. Acabaron de cargarse 3, creo. Entonces, les subo a un Drive y del Drive les comparto, creo que solo el link, porque si no es imposible. Son demasiado pesadas. Ya les veo, pero mucho. Ya, gracias, gracias. Listo, chicos. Déjenme subirles esta otra. Ya. Ahora sí. Está compartida la pantalla, chicos, ¿no? Y Sí. Está, pero en la anterior diapositiva, Gaby. Aguanten, les paso. Entonces, voy a volverles a compartir y cambiamos. Listo. Bueno, ahí le ven. Todavía no, tal vez está cargando. Ya, ahí tal vez le ven. Ya, Gaby. Sí, ya, muy bien. Entonces, vamos a hablar de la vegetación. Una de las herramientas claves para nosotros es la vegetación. Es esa parte de vida que tienen que tener los jardines. Caso contrario, pierden sentido. Es nuestra conexión con la naturaleza. Entonces, vamos a ver que hay diferentes clasificaciones. Y primero vamos a abordar esta clasificación por la altura, por la forma y por las características propias que tiene la vegetación. La vegetación sirve para configurar jardines, para configurar espacios, para resaltar diseños arquitectónicos. A la larga es ese plus, esa vida que se pueden poner en los espacios, sean interiores o exteriores, para podernos conectar con lo que tiene sentido. Una ciudad sin vegetación es muerta si no tiene árboles. Además de que considerar que la vegetación nos ayuda a eliminar la contaminación que está presente en el ambiente. Un árbol grande más o menos da oxígeno a 10 personas. Entonces, incluso les invito a pensar cuántos árboles hay cerca de su casa, para que puedan saber también estos agentes, si es que les están ayudando o no con el tema del oxígeno. La belleza de las plantas siempre va a estar basada en que tienen una regularidad, tienen una simetría. Miren cada una de estas plantas de aquí. Hay un eje de simetría invisible, ¿no es cierto? Estás del uno y del otro lado. Son claros, son sencillos. Hay una irregularidad estructural también. Ciertas especies presentan ciertas complicaciones y variaciones en su forma, pero eso les vuelve también bellas. Se dice que en el Ecuador hay más o menos 225,000 especies propias del Ecuador, ¿ya? Y de estas, más o menos 2,000 son especies arbóreas. Para poder conocer de las plantas nos ayudamos de la botánica. La botánica es la que les sirve para describir a la vegetación, clasificarla, denominarla científicamente para que pueda tener una validez universal. Uno ve una planta y la planta no habla, ¿no? La planta no te dice, soy un musgo. No. La planta está ahí esperando que la persona que le observa le ponga un nombre. La persona que le observa tiene diferente cultura, vive en diferentes lugares del mundo y para ellos tienen diferentes significados las cosas. Entonces, una planta que aquí podría llamarse, qué sé yo, mariposa, para otra persona en Chile se podría llamar pecosa. O sea, todo depende con el ojo que le vean, pero universalmente existen los nombres científicos. Esta planta que les digo, pecosa o mariposa, en realidad puede ser una planta que sea una cúfea. La cúfea sí es un nombre científico. Entonces, ¿para qué nos sirve este tema de la clasificación? Es como para poder saber cuál es la planta, cómo se llama y mundialmente, cuáles son las características. Entonces, para poder llegar a un nombre científico, la botánica hace esto, chicos. Primero considera que hay un reino de plantas. Cada vez va a ir bajando. Este reino de plantas, más o menos hay unos 275,000 especies. Después de este reino vienen las plantas vasculares. ¿Se acuerdan que hablamos ya de una clasificación hace 2 clases? Las angiospermas. ¿Se acuerdan? Esta, por ejemplo, es una clasificación. Entonces, en este hablamos que hay plantas vasculares. Dentro de estas plantas vasculares hay una clase que son las de las angiospermas.
que son las plantas con flores, ¿se acuerdan? De estas también veíamos. Dentro de estas angiospermas hay otra que son el orden de los rosales. ¿Sí? De todas estas tomaron un orden y es el de los rosales. Dentro de este orden hay familias y, por ejemplo, hay la familia de las rosáceas. Dentro de la familia hay un género que se llama rosa y dentro de este género, por fin, está un individuo que se llama Rosa gallica. Entonces, imagínense, todas las plantas tienen esta conformación, tienen estos ancestros. Entonces, para eso necesitamos, para poder saber cuál es el nombre exacto de esa planta. Esta de aquí es un ejemplo, por ejemplo, con la cascarilla. El nombre, cuál es la división, agisnófila, a clase, subclase lamidácea, orden de las gentiláceas, de la familia de las rubiáceas y del género chinchona. Cuando nosotros hacemos el escogitamiento de las plantas, ustedes van a averiguar en los viveros el nombre común, pero para poder saber las características, si es que es buena para el frío, para el calor, cuánta agua necesita, si se enferma o no, o sea, para todas esas cosas tienen que saber el nombre científico porque así podrían conocerle a la planta. Entonces, de aquí la necesidad. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver, dentro de estas plantas, con todos los nombres que pueden tener, tenemos árboles, arbustos, las matas o las herbáceas que les dicen, plantas tapizantes, suculentas, acuáticas y más. Los árboles, ¿cómo reconoces que es un árbol? Por el tamaño, no necesariamente, a menos que de verdad sea considerable. A un árbol, primero tenemos que considerar que tiene un tallo simple, o sea, tiene un solo elemento, un solo tallo. Por ejemplo, las palmeras no son árboles. Las palmeras son una clasificación diferente. Los árboles casi siempre van a tener ramas. Estos son los árboles de araucaria que están en el Parque Calderón. Siempre van a tener, o les conformamos un fuste. Un fuste es el espacio que queda entre el piso y la primera rama. Ese es el fuste, así se le llama. Podríamos decir que los árboles alcanzan desde los 4 o 4 metros 50, pero pueden llegar a ser más de los 12 metros 50, 30, 50, depende de la especie. Entonces, así consideramos un árbol, tiene el tronco leñoso, quiere decir que es duro, que dura muchísimos años. Pero aquí viene una cosa, los árboles, mientras más rápido crecen, menos vida tienen. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a una acacia. Una acacia, ustedes le piden a alguien que quiere tener un árbol, pero que en poco tiempo se vea como un árbol. Entonces, una acacia, más o menos en 1 a 2 años, ya se ve conformadito como un arbolito, lindo. Pero en cambio no va a jalar más de 8 o 10 años. Y si viene un fuerte viento o alguien lo golpea de forma fuerte, se cae. Cosa que no le pasa, por ejemplo, a estas araucarias que están en el Parque Calderón, llegan a medir 65 metros de altura, pero hagan de cuenta que aquí en el Parque Calderón están desde 1875, que les trajo Luis Cordero desde Chile. Entonces, hay árboles que son longevos, lógicamente son lentísimos, crecen poco a poco. ¿Ya? Eso como dato curioso. La siguiente clasificación van a ser los arbustos. ¿Cómo reconozco un arbusto? Los arbustos, los tallos, también son leñosos, pero no le sale solo un tallo, le salen diferentes ramas. La altura generalmente no sobrepasa los 4 metros 50. Y es más, cuando ya se ve como 4,50, se le podría decir que es un árbol chiquito, pero no va a llegar más allá de eso. Usualmente son plantas que deben estar a la intemperie y que florecen de forma continua. O sea, no florecen una sola vez, que es lo que les pasa a los árboles. A los arbustos sí se les puede ver mayor cantidad de veces la floración. Los arbustos bajitos van a ir a 1,50 m, hay altos y medianos, de 2,50 a 4,50. Con los arbustos yo puedo hacer esto, miren. Esta imagen de aquí, del lado derecho, esto de aquí es un Buxus sempervivens, en realidad le conocen como boj. Esta planta de aquí se le utiliza mucho para poder hacer cercos, porque tiene la capacidad de que como tiene muchas ramas, es un arbusto, acuérdense, mientras más les podan, más ramas les salen, entonces quiere decir que cada vez se va tupiendo más. Entonces aquí la textura también se vuelve mucho más densa de esta planta, ¿no es cierto? Si es que a este empezamos a mezclarle con una herramienta que venimos. Lo mismo esta de acá, este también es un Buxus.
¿sí? Pero esta está con una forma medio más de una semiesfera. Pero cada vez que le podan la hoja se hace esta más pequeñita y es por esa necesidad que tiene de seguirse regenerando. La siguiente clasificación son las matas o macizos. Estas son plantas de tallos herbáceos, quiere decir que el tallo está lleno de agua. Si no se le hacen la prueba, se van afuera del jardín, sacan una planta bajita, casi siempre tienen flores, y ustedes rómpanle y van a ver que sale como agua. ¿Sí? Es hierba. Son muy ramificadas, quiere decir que hay muchísimos tallos en la base. Generalmente pueden estar en sombra, en sol, y son de color variado. Ahora, dentro de esta clasificación de las matas macizos o herbáceas, hay que considerar que hay plantas que viven 1 año, 2 años, y hay otras que les dicen perennes, pero perennes quiere decir que no viven más allá de 5 años. Entonces, cuando ustedes ven estas plantas espectaculares, si ven esta de aquí, por ejemplo, es una begonia, begonia sempervivens, esta begonia de aquí, te compran florida, en 6 meses sigue florida, pero ya hay 9 meses, como que empieza a hacerse varosa, ¿sí? Ya no está así conformada, guapísima, las flores empiezan a ser más pequeñitas, necesita que se le pode mucho, ponerle un abono y de nuevo vuelve, pero cada vez se va a ir degenerando más. Y es porque esto es una planta que no vive largas temporadas. Lo mismo le puede pasar a Atirrinum majus. Acaba la floración y se muere. O sea, acaba de florecer, como que se degenera, las florecitas botaron semilla y más o menos a los 15 días de nuevo empieza a salir la planta y en 4 meses de nuevo florece y así sucesivamente. Entonces se les dice que son plantas de estación. Esa estación puede durar 1 año o 2 años. Anuales 1 año, bianuales 2. Y las perennes, que les he traído esta imagen de acá abajo, ¿ven? Esta es una planta que se llama agapanto. Agapanthus sp, esta de aquí. Esta tiene la capacidad de que la raíz sigue aumentando y le siguen saliendo nuevas varitas. Entonces, esta puede vivir 20 años, 30 años. Se dice que es una planta perenne. Estamos claros con eso, chicos. Anuales, bianuales y perennes. El tapiz o cubresuelo es una planta herbácea, pero tiene una característica en cuanto al tema de crecimiento, y es que no crece hacia arriba, sino crece a los lados. Las raíces caminan, entonces tienden a extenderse horizontalmente. Dentro de esas está el quicuyo o el césped, eso es lo que le pasa al quicuyo, pero me pueden decir, profe, cuando no le cortan el quicuyo sí se hace altísimo, el césped se hace enorme, pero ustedes el momento en que le cortan, todo se quedó amarillo abajo y van a ver que la raíz está yéndose a los lados. Entonces dependemos del crecimiento radicular. En este caso está también la menta, tenemos la juga SP, que es esta planta de aquí rastrera de unas flores moradas pequeñitas, y nos sirven mucho estas plantas para poder ser el borde de las isletas. Se pone casi siempre en el filo antes, ¿qué les digo? Entre la planta herbácea y el llano, como para poder utilizar la herramienta de transición, de lo más grande a lo más pequeñito. ¿Sí? Entonces, esta nos sirve para conformar. Otra clasificación, pero esta medio más específica, son las suculentas o las plantas xerófilas. En este caso están los cactus. Son plantas que de por sí están llenas de agua. Me pueden decir, viven en los desiertos. Sí, pero porque todas ellas tienen agua hacia la parte de adentro. Ustedes cogen uno de estos y le cortan, van a ver que en realidad es como una baba en la parte interior. Y es porque tienen esa reserva. Ahora, tienen que vivir con exposición de sol completamente. Entonces, estas, ponerles debajo de una grada con la idea de que se va a poner para que no se riegue mucho, no tiene sentido, la planta se debilita. Hay que darle las condiciones naturales que tiene si es que estuviera viviendo en su hábitat normal. Y otra clasificación son las acuáticas. En este caso son herbáceas, pero tienen características singulares en cuanto a un tema de su crecimiento en contacto con el agua. El papiro es una de esas. Estas de aquí son totoras, estos de aquí son lotus y estos de aquí son lechuguines. Sirven para ponerse en estanques, oxigenan el agua, esa es una de las ventajas, y ayudan a incrementar la humedad de los espacios. Los espacios, mientras más húmedos son, bueno, tienen un porcentaje, también me parece que llegamos máximo a 70 o 80 de porcentaje de humedad,
condiciona también la calidad ambiental de los espacios donde vivimos. Entonces, vale la pena ayudarse. Cuando están en una casa o en algún lugar donde hay demasiada humedad, también le ponen a estas y estas absorben la cantidad de humedad restante. Entonces, les ayuda también a equilibrar ese tema. Dime, Martina. Sobre el anterior que dijo eso debajo de la grada, ¿qué plantas recomienda usted para poner justo debajo de la grada? Debajo de la grada tendríamos que trabajar con plantas interiores. El día de mañana vamos a abordar jardines interiores. Entonces ahí les muestro una selección de plantas de interiores que son tropicales y les explico cómo vamos a diferenciar las plantas que están afuera de las que están adentro. ¿Sí? Pero mañana les doy. Ahora, con esta clasificación que hemos visto ahora, ¿estamos claros, muchachos? Árboles, arbustos, herbáceas, tapizantes, ¿sí? Tenemos suculentas, plantas acuáticas. Aquí hay más clasificaciones, chicos. A esta también podría entrar como clasificación las palmeras. Y las palmeras sobre todo porque siempre tienen un tallo y tienen unas espadas. Una espada se abre y es la siguiente hoja. No es lo que le pasa a los árboles que le salen ramitas nuevas. La palmera es distinta. Si se corta la espada, la planta muere. Ya no tiene más vida. Pero eso podríamos ver mañana porque les voy a mostrar palmas para que de una vez les vean las características. ¿Tienen alguna duda con este tema de vegetación, chicos? ¿Estamos claros? Los cactus son plantas entonces para afuera. Los cactus son plantas que tienen que estar en contacto con el sol, no mucha agua, lo básico, con gravas, con piedras y con cosas. Tú podrías tenerles en el interior siempre y cuando tengan muy buena entrada de luz. Mande, Martina. Porque, o sea, es que yo tengo unos cactus chiquititos en mi escritorio, o sea, en mi velador, porque me encantan los cactus y tengo la bola, tengo 5. Y no les ha pasado nunca nada. Y hasta uno florece, le salen unas flores blancas, chiquititas. Es porque debes de estar con luz, les tienes cerca de Ajá. ventana. Está en una ventana, ajá, por eso mismo le Perfecto. preguntaba. Por eso te digo, Ya. si tienen incidencia de luz, chévere, pero si le quieren poner debajo de la grada y no han tenido ni chaga luz con esa casa, imposible. Si hay plantas que se pueden colocar con niveles bajos de luz, pero bueno, esas son de algunas de las que vamos a hablar el día de mañana. Hay un estudio también que Gaby, indica, por ejemplo, dime Martina, dime. ¿Por qué las suculentas dicen que son las únicas que son buenas para los dormitorios? Te iba a comentar. Hay un estudio que indican que las suculentas, por ejemplo, nos ayudan mucho al estar al lado de las computadoras. Ayuda en realidad con todo este tema de la radioactividad que puedan salir, emerger y todo. Pero no son las únicas plantas que pueden estar dentro de un jardín, dentro de un dormitorio. Yo estaba averiguando justo para unos tips para mis clientes y, por ejemplo, una de las plantas también que es muy buena es el espitafilo. El espitafilo blanco ayuda a oxigenar espacios. Hay otra planta también como la lengua de suegra, pero si la encuentran como sansevieria en el internet, tal vez le puedan ver. No me gusta mucho, pero también les ayuda con este tema de limpieza. Y una que no sabía, y me enteré, la sábila. Pero la sábila es una suculenta. Pero la ventaja que ha tenido la sábila es que aparte de ayudar con este tema de oxigenación, elimina el anhídrido carbónico en las noches. Entonces dicen que es muy buena tener una sábila dentro del dormitorio. Valdría la pena probar. Yo les soy franca, yo con todas las plantas que tengo en mi casa, nunca he puesto una dentro del dormitorio. Mi mamá siempre me decía que eso hace daño. Ya voy a seguir en la contraria y a ver si es que me sumo a ustedes y me pongo una. Profe, ¿qué dijo que eliminaba la sábila? El anhídrido carbónico. Todo lo que respiras, toda la polución, toda la combustión que puede entrar, todo eso te va a ayudar a limpiar. Las plantas son buenas, hay que irles viendo, pero las características. Si me dice la Martina que tiene suculentas, son al pelo esas suculentas, pero se podrían probar con esos espitafilos, y eso sí tengo en mi casa, los espitafilos blancos, y florecen todo el tiempo, florecen como unas conchas blancas. No sé si es que les conozcan a las cartuchos. Las flores son así, blancas, y siempre están llenas de flores. Cactus, Gaby, yo me sorprendo porque
me decían que no hay que tener en el dormitorio, que no les entra luz, que no sé qué, pero a mi cactus siempre le salen unas flores chiquitas, blancas, y hay épocas que tiene bastantísimas, y hay épocas que tiene 3, así, pero es súper lindo. Ahora, al cactus lo que valdría la pena si no es si ya floreció y florece varias veces, no sé en qué tamaño de maceta esté, porque sí valdría la pena también ya ampliarse. Bueno, muestra, ya que estás ahí nomás. Presente al cactus. No, la maceta está perfecta. A veces Sí. tiene uno aquí y a veces tiene en todas partes. Sí, no, perfecta está. De todas maneras, aquí siquiera unos 2, 3 añitos para que esté el doble. Son lentísimos también. Son plantas bien lentas. Y después le salen de un espino, puede salir otra planta. Se desgaja y ya es otro individuo. Gaby, Sí, les. dijo que había unas plantas que eran buenas para poner al lado de la computadora y ese que son las suculentas, pero cualquier tipo de suculentas puede ser bueno para poner en el cuarto o solo hay que ver las especificaciones de algunas. No, cualquiera puede ser. La ventaja que tienen fisiológicamente es que son cauchosas. Entonces, todas ellas tienen sus recursos interiores. Tienen espinos, la mayoría tienen espinos, aunque esas más los cactus. Las suculentas son así cauchosas, pero no tienen espinos. A mí me caen mejor las suculentas, la verdad. No soy gente de espinos, me pinchan mucho. Ayer me pinchó una tuna y todavía me duele. Entonces, pero las suculentas, en cambio, les va bien. Son de unos colores espectaculares también. Son hermosas esas suculentas. Ya, gracias, Gaby. Ya, Leslie, muchísimas gracias a ustedes por la participación. Chicos, ¿tienen alguna duda al respecto de esto? Estamos Gaby, yo tengo claros. una pregunta. Sí, Paola. Usted dijo que en las palmeras a lo que se le corta la espada. ¿Qué es espada? La espada es la hoja superior que tienen. Tienen una hoja superior, por eso les decía, me acuerdo de esa pregunta mañana. Quería mostrarles igual palmas y vamos a ver un poco de fotos de jardines interiores, ya les puedo mostrar, pero si ustedes tienen una palma en su casa o una palmera, traten de ver en la parte central de la planta, en la parte superior, es igualita a una espada, es así como si fuera un palito delgadito. Esa es la vida de la planta. De ahí tiene que empezar a abrirse poco a poco y se convierte en una hoja. Hasta que se convierte en una hoja, ya le siguió la siguiente espada. En la foto que le mandé el día del deber que teníamos que dibujar el jardín, le mostré esa foto de las palmeras. Las espadas son las que tiene, no sé si se acuerda de la foto, las que le salen desde abajo, que son, o sea, como dice usted, espadas. Parecen espadas. O sea, son cortadas, creo yo. Sí, es. Y de ahí o sea, de arriba de esas nacen más hojitas, más, sí. Claro, ustedes tienen una palmera en este tipo, así. ¿Ven? ¿Ven a mi palmera? No, ya mañana les muestro, para que no se compliquen. No les voy a mandar a buscar la espada ahora, Sebastián, voy a buscarle a la espada. Un palito así delgadito adentro, ya les voy a mandar, ya les muestro mañana. Chicos, hay un libro que se llama Árboles y Arbustos de Cuenca, del ingeniero José Hidrobo Murillo. Le pueden buscar, está en la biblioteca de la universidad, ¿sí? Búsquenle porque ahí, por ejemplo, para buscar todo lo que son árboles y arbustos para el trabajo, les va a servir. Es muy didáctico, ya está el dibujo de la planta, les dan todas las alturas, los diámetros, absolutamente todo. Incluso les dicen cada qué tiempo florecen, si se enferman o no, cuánto hay que regarles. Entonces les pueden ayudar para la selección. ¿Se llama? ¿Quién era el autor? Sí, verán, se llama José Eduardo Murillo Hidrobo. José Eduardo Murillo Hidrobo. Árboles y arbustos de Cuenca se llama. Vean el link que les pasé también. Y hay un poco de páginas en el internet, medio info jardín, que también podrían ayudarse.
Infojardín, van a ver, quieren flores, plantas de jardín amarillo y les sale una variedad así infinita. Ahora, solo el momento en que revisen ustedes información, consideren que hay plantas que no se dan aquí y que la mayoría son de España. Cuando les hablen de que son de diferentes estaciones, duden un poco. ¿Ya? Las plantas, una de las cosas que no les dije, las plantas también se van a identificar pues nativas, que es lo que les decía, ¿se acuerdan? Estas 250.000 especies del Ecuador, y las introducidas. Hay plantas que no son nuestras, pero sí viven aquí. Entonces, no sé, ¿quién conoce un geranio? En la casa siempre hay un geranio, ya ven, siempre hay un geranio. Por ejemplo, el geranio no es de aquí, el geranio es español, el geranio es del Mediterráneo, pero no quieras decir que no sea de aquí, pero no es su casa. Entonces, por eso es que las plantas se enferman, porque no están en su casa, no están adaptadas al clima. Entonces, hay que ponerles otros nutrientes y otras cosas y siempre estarles viendo. ¿Me entienden? Pues, ¿dónde viene hasta el tema de las enfermedades? Cuando no queremos complicarnos, tenemos que buscar plantas nativas, plantas que sean propias de aquí, que hablen el quichua, que sepan todas las características y cultura que tenemos aquí, pues decirlo así, pero son plantas que en realidad viven en nuestro medio, que nacieron aquí. Entonces están acostumbradas. Entonces eso les doy como dato adicional. ¿Listo, muchachos? Dime, ¿No es Martín. cierto? Mande, Martina. Aquí no hay tulipanes, ¿no es cierto? No, los tulipanes son de Holanda, pero si es que por si acaso alguien viaja y les quiere traer, sí germinan. Si germinan, les ves lindas las hojas, les ves las flores, les contemplas más o menos un mes que están en floración, mueren y no hay forma de hacer que el bulbo regrese. O sea, si le engañas y le metes en la refrigeradora, tampoco funciona, no se dejan. De verdad, yo tenía una tía política que alguna vez les hizo un cambio al cajas, ¿sí? Y les iba así agamando, claro, me dio haciendo de cuenta que estaban en el invierno para ver si es que la planta reaccionaba, pero no, nunca más volvió. Ni el jacinto, ni el tulipán, no, esos ya no. Sí es una pena, la verdad, pero tenemos muchísimas plantas. Muchísimas Tenemos la plantas. orquídea. Dime, Antonia. La lavanda, ¿sí se da aquí? La lavanda es una planta rústica, muy buena, no es propia del Ecuador, pero sí se da. Es una planta que le sirve pues el aroma para que la gente se relaje. Si por ahí la mamá, el papá, así, ustedes también haciendo talleres de diseño se estresan, con un poquito de lavanda se les baja el estrés. Es una planta que no es muy bonita, pero tiene un olor espectacular. Y solita, 6 de la tarde, eso se huele solito el aroma. Es un arbusto, la lavanda es considerado un arbusto. ¿Sí? El tallito es medio más leñoso. Ahora, una de las cosas que sí voy a ver la próxima semana si contemplamos es ¿cuántas plantas tenemos que poner en un jardín? Entonces, para eso, chicos, ustedes ya prepárense para poder conversar de eso. En base a la vegetación que les estoy indicando ahora, al link que también les mandé, al libro que les digo, traten de hacerse una idea de que una planta tiene un tamaño cuando es bebé, cuando es joven y cuando es adulto. Entonces, para poder saber cada cuánto ponemos las plantas, tenemos que saber cuánto es el tamaño máximo que alcanzan esas plantas, para poderles dejar así medio holgadas. Entonces, en base a eso, conversamos la próxima semana que hablamos ya sobre técnicas de siembra. ¿Estamos claros, muchachos, por el momento? ¿Sí? Listo, chicos. Sí. Me alegro mucho. Entonces, si no tenemos más dudas, podríamos dejar la clase ahí para quien llegan a la clase de la Carito. Creo que tiene clases a las 4. Entonces, ganamos tiempo porque creo que hoy día tiene una exposición o algo. Me dijo que porfa les mande pronto. Listo. Un gusto más haber compartido con ustedes esta clase fascinante de jardines. Después de los cortes publicitarios nos despedimos y nos vemos el día de mañana. ¿Qué hora tenemos? 5 de la tarde mañana, chicos. 5, ¿no? Ya. Sí, Gracias. Sí, gracias. Cuídense mucho. Gracias, Gaby. Chao, chicos. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias.